Un espacio para abrir el corazón y contar historias de esperanza y valor. Conversaciones muy honestas y muy reales inspiran y animan. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Gracias por ver nuevamente este podcast. Estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo que nos han dado en redes sociales y también ahora este podcast está en la radio y eso nos emociona muchísimo. Este día tengo una invitada de lujo. Yo le comentaba a ella cómo la conocí, fue súper random. La conocí a través de una nota que hicieron en un periódico sobre ella, sobre un triunfo que ella había obtenido. Y ella es Gladys Ardón, es una destacada comunicadora, creadora digital y activista social. Y actualmente se desempeña como presidenta de Esperanza SB, que es una organización que brinda ayuda social. Y es increíble todo lo que Gladys está haciendo. Ya nos va a contar un poquito de su vida, de todo lo que le ha tocado enfrentar. Así que la dejo para que ella se presente. Es un gusto tenerte acá en Carleando. Bienvenida. No, hombre, gracias, Carla. Gracias por abrirme los micrófonos de Carleando. Yo sé que la vamos a pasar súper bien y gracias por prestarme tu plataforma para poder compartir cosas buenas. Gracias, Gladys, por también sumarte y hacer que tu metro cuadrado vaya creciendo, porque lo que te comentaba tras de cámaras de que cuando leí acerca de ti, o sea, te admiré desde el primer momento que empecé a leer todo lo que estabas haciendo. ¿Cómo fue tu proceso de obtener incluso ese título que obtuviste en la universidad? O sea, ¿te costó? Y te hicieron una nota de que eras una persona muy resiliente, una persona que luchaba por lo que quería. Entonces me llamó la atención y te contacté y quería tenerte acá en Carleando. Así que nada, es un gusto tenerte. Y la pregunta con la que arranco y le hago a todos los invitados es, ¿quién es Gladys Ardón? Ok, creo que al principio tú mencionabas parte de la biografía con la que me conoce mucha gente o la que sale en las redes sociales o medios de comunicación, pero yo me definiría como una persona soñadora, una mujer resiliente, una mujer de fe. De verdad que creo en Dios como el centro de todo y al final no estuviera aquí si no fuera por su gracia y por su misericordia. Así que la mejor forma de describirme sería Gladys Ardón, una mujer resiliente, soñadora y cumpliendo el propósito de Dios después de una segunda oportunidad de vida. Bien, Gladys, ya que nos mencionaste cómo te defines a ti misma, ¿cuál es la causa o el tema que más te apasiona y por qué te apasiona? El tema de la solidaridad, de la empatía, de poder ayudar a las demás personas. ¿Y por qué me apasiona? Porque vengo de un lugar donde sé lo que no es tener un plato en la mesa, de unos padres humildes que nos enseñaron a ganarnos la vida honradamente, pero que dentro de toda esa etapa también sabemos lo que es como dicen, pasar agüites y como decimos en buen salvadoreño. Y creo que el hecho de que Dios te dé la oportunidad de ir avanzando dentro de tu proceso de vida, dentro de tu misión de vida, no solo que te sirva para brillar o para que los demás lo vean, sino que también para ponerlo al servicio de los demás. Y entonces yo pienso que todo esto se convierta en una oportunidad para poder llegar a las personas que actualmente están atravesando lo que yo ya pasé. Entonces, por eso es que a mí me motiva el tema de ayudar a los demás, me apasiona el tema de la solidaridad, de poder saber que podemos ser ángeles en la vida de los demás. Y así como yo puedo hacerlo con las demás personas, así también Dios ha utilizado mucha gente que ha sido ángel dentro de mi vida. Y entonces
querer replicar eso, el tema de entre más lejos llegues, siempre recordad de dónde venís, pero no solo acordate de dónde venís, sino que también trata de hacer más fácil el camino de los demás y al final de todo que eso se convierta en una inspiración o en una motivación para que quienes están atravesando ese momento que vos ya viviste también puedan salir de ahí y que esto se vaya replicando. Qué bonito escuchar todo eso. Y tú mencionaste que tenés una segunda oportunidad. Me gustaría como explorar un poco este tema. ¿A qué te referís cuando mencionas que la vida, que Dios te ha dado una segunda oportunidad? Ok, yo creo que parte de mi historia también se hizo viral debido a que yo soy sobreviviente de cáncer. En el año 2014 yo atravesé un proceso de cáncer de colon. Wow. Bueno, no sé si es segunda oportunidad, creo que sería la tercera oportunidad de vida. Okay. Y después de la pandemia, sí, serían como las del gato, dicen. Porque cabal. Después de una pandemia creo que a todos nos cambió el chip y todos somos sobrevivientes a quienes Dios nos ha permitido seguir contándola. Aparte de ser sobreviviente de cáncer, también soy sobreviviente de Guillain-Barré, una enfermedad de la cual se conoce poco, pero que también afecta a buen grupo de personas y que no todos la libran. Y a mí me dio, estaba súper chiquita, no tengo mucho recuerdo de eso, pero sí me acuerdo que la gente siempre me decía que yo era un milagro andante o un milagro que caminaba. Y luego pude entenderla hasta que yo empecé a explorar más acerca de ese tipo de enfermedad. A mis papás les daban un poco pronóstico de vida y luego ya cuando ya estoy en mi etapa de adolescencia que atravieso un proceso de cáncer del cual también el tema se complicó un poco. Tuve que someterme a una cirugía donde removieron 45 centímetros de mi intestino. Wow. Y donde, bueno, casi que medio metro, y donde la vida y el chip me cambió un montón, donde mi perspectiva, mi forma de ver las cosas me cambió muchísimo, y donde también aprendí a valorar más, a apreciar más el hecho de cada oportunidad, de cada día nuevo, y a tener mayor gratitud hacia Dios. Es un proceso bastante complicado y de verdad que eres un milagro andante, como te han dicho, definitivamente, porque dos enfermedades que aparentemente son mortales, hay muchas personas que no la libran, pero si tú hasta esta fecha estás contando tu testimonio y lo que te ha pasado, es porque Dios quiere que sigas impactando la vida de muchas más personas y sigas animando también a personas que o bien están atravesando la enfermedad o son familiares de una persona que está atravesando esta situación, porque aquí las dos partes sufren, tanto los pacientes y también las personas obviamente que están ahí cuidando a los pacientes. Pero también vamos a explorar tu lado profesional. Tú eres comunicadora, incluso por esa nota yo te conocí, porque te hicieron una nota donde te habías graduado, ibas en una coaster bien orgullosa con tu diploma. Yo dije, wow, o sea, de verdad que tengo que entrevistar a esta chera, tengo que entrevistarla porque tiene que contarnos su historia definitivamente, y gracias a Dios que pudimos pues coincidir y podemos tenerte acá contándonos parte de tu testimonio. Entonces, ¿por qué dedicarte a las comunicaciones? Y luego nos vas a contar también de otros proyectos que están llevando a cabo, pero en el área profesional, ¿por qué dedicarte a las comunicaciones? Fíjate que a mí siempre siempre he tenido facilidad de palabras y para expresarme. A mí nunca me ha dado pena el hecho de agarrar un micrófono y pararme frente a grupos de personas. Y yo desde la básica... Soy la extrovertida de tu familia, vaya. Sí, y yo desde la básica siempre me llamaba la atención eso. Yo siempre trataba de participar dentro de los actos cívicos y mi sueño en sí no era estudiar comunicaciones. Entonces yo quería estudiar medicina, irónicamente. Wow. Y yo decía como, no, es que eso quiero estudiar, y estaba como en esa etapa de vida. De hecho, yo estudié un bachillerato en salud porque yo quería irme a la universidad y estudiar medicina, y yo estaba necia que eso era. Pero había varias gente que me decía, como, ¿estás segura que no te has equivocado? Y no sé qué. Cuando uno está como en esa etapa de bicho en que uno quiere hacer las cosas a su manera. Y
y Dios me había dado el talento de poder comunicar. Y entonces yo ya me había dado la oportunidad de poder estar en radios, de tener programas infantiles y wow. Ha sido como súper chivo todo, de verdad que si hay algo que yo siempre resalto, si hay algo que yo siempre destaco, es que yo desde pequeña he tenido una gracia de Dios increíble en mi vida, tanto que yo llamaba, a mí siempre me ha gustado como los temas de opinión, como los temas de sociales, y entonces yo llamaba a las radios y yo daba mis puntos de vista en programas de debate, de análisis, y yo súper chiquita, había veces me gustaba, me sale la herida, ¿verdad? Cuando estaban ahí hablando de cosas. Ajá, y yo desde pequeña afectada por los problemas sociales y daba mis puntos de vista, y en una de esas me contacta el director de la radio y me dicen que estaban pensando en montar un programa infantil y me dieron la oportunidad de ser parte de ese programa. Era un programa que era ad honorem y yo amaba, bueno... Ganaste experiencia, más soltura. Y amaba esa parte porque podía compartir todo. Y mis papás que siempre me apoyaron, de verdad que los dos también siempre han sido personas súper trabajadoras, pero que también nunca me han dicho no a lo que yo quiero ser dentro de la vida. Y me acuerdo que había veces que yo me quedaba sin ideas y entre los tres nos sentábamos y montábamos los discursos y era como sentir como ese apoyo de ellos. Y así fue como me empezó a gustar el tema de la radio, pero yo estaba necia, que yo no era comunicación, que yo era medicina. Y salgo de bachillerato y hago mi aplicación para entrar a la Universidad de El Salvador. No logro quedar en primera. Yo quedé hasta en segunda, logré entrar a esa carrera. Pero dentro de los propósitos de Dios, yo creo que nada pasa sin que Él lo permita y que sus tiempos son perfectos. Y me acuerdo que yo logro entrar y casualmente el primer día que yo entro a la universidad, yo regreso a mi casa de clases, yo vuelvo con un dolor de estómago súper fuerte. Y de la nada, o sea, el dolor empezó a empeorar y fue cuestión de horas en que yo ya ni siquiera podía sostener los pies del dolor. Y entonces yo vivo en una zona, todos me dicen que yo vivo como en el cerro. Entonces vivo en una zona donde ha sido difícil el acceso vehicular. Ahora gracias a Dios que ya tenemos más acceso vehicular, ya se hizo la calle y todo, pero dentro de todo no se podía pedir una ambulancia porque no había acceso vehicular. Y me acuerdo que mi papá me tomó en sus brazos y literal bajamos hasta una delegación y tuvimos que ir a pedir ayuda. Ellos llamaron a una ambulancia y me empiezan a evaluar y todo. Y me dicen que tenían que llevarme de emergencia al hospital. Y me voy para el hospital y ya me empiezan a hacer estudios. Me dicen que solo era una apendicitis, me operan y todo. Y parecía que todo estaba bien y que todo estaba normal. Y me acuerdo que eso fue en febrero del 2014. Luego yo, a los 8 días que ya me quitan los puntos, que todo sale bien, yo regreso a la universidad y empiezo. Y yo decía como necia que eso era mi camino de vida. Y cabal, cuando yo regreso, me acuerdo que recibo una llamada y era una llamada de la dirección del hospital de donde me habían operado. Y en esa llamada me dicen que querían reunirse conmigo. Mi mamá por su trabajo rara vez nos acompañaba a los actos de la escuela porque para quienes saben mi mamá es comerciante del mercado La Tiendona y entonces es como un trabajo que la absorbía un montón. Tiene que estar ahí presente sí o sí, o sea. Exacto. Y entonces esa vez casualmente mi mamá me dijo yo voy a ir con vos a la reunión y nos vamos las dos juntas. Y ya teníamos el acceso directo, o sea, ya habían dado la orden que entráramos. Y nos dejan entrar y nos pasan a la oficina del director. Había un grupo de médicos y ese grupo de médicos empiezan a presentarse y fueron como súper al grano. Y me dicen, hace 15 días te operamos, bueno, hace 8 días, no recuerdo si fue 8 o 15 días, te operamos y vimos que había algo raro. Y decidimos biopsiar
y te queremos decir que encontramos un tumor alojado en tu intestino, y yo no lograba entender. Yo le pregunté al doctor como, ¿qué quiere decir eso? Y me dice, uno de ellos, me dice que tenés cáncer y que te vas a morir. Y yo recuerdo esas palabras, estaba por cumplir 18 años, estaba previo de hecho a mi cumpleaños, y me acuerdo que eso marcó mucho mi vida, pero yo no la agarré en el instante, sino que... ¿No te caía el 20 la noticia que te estaban dando? Todavía no. Y me acuerdo que yo salí de esa sala porque vi que mi mamá se puso súper mal, y yo salí de esa sala porque también me dijeron que desde ese momento yo quedaba hospitalizada porque tenían que hacerme más estudios. Y yo salgo de esa sala y empiezo a caminar. Es el Hospital Saldaña, y en ese hospital es como bien boscoso. Y empiezo a caminar por unas veredas. Y una doctora se va detrás de mí y me dice que ya tenía incluso hasta cuarto asignado. Y cuando llego ya a ese cuarto, mi cuarto colindaba con, bueno, un muro, pero era un ventanal, así como este. Y bueno, y me empiezan y me dan ya la ropa de hospital, o sea, todo fue como súper rápido, y me ponen el catéter, y cuando ya sentí de verdad el dolor del catéter y vi lo de la ropa de hospital, yo dije, no estoy soñando, esto sí es en serio. Y ahí sí ya te estaba como empezando a entrar ya el 20 de que, o sea, todo eso estaba sucediendo. Ahí fue donde me cae la noticia como balde de agua fría. Y me acuerdo que llegué a mi cama, agarré una de las cobijas que da el hospital, me la tiré en la cara porque atrás habían más pacientes, y comencé a llorar. Y comencé a llorar, pero comencé a llorar como un niño. Y comencé a preguntarle a Dios el por qué a mí. Si en ese tiempo yo estaba en la mejor etapa de mi vida, en ese tiempo yo era parte de la directiva de jóvenes de mi iglesia, estaba empezando la universidad. Tenías toda una vida por delante, se puede decir. O sea, eras una joven con sueños, con metas, con aspiraciones, y todo eso como que vos veías, te estaba truncando todos los planes que tenías para futuro. Exacto. Y en ese momento, cuando yo empiezo a llorar y empiezo a preguntarle a Dios, yo sola con la cobija en mi cara, me vino una palabra. Yo un año antes, yo había ido a un retiro donde yo había aceptado a Jesús dentro de mi corazón, y donde previo a eso yo empecé a congregarme en esa iglesia. Y me acuerdo que en ese retiro yo iba con muchas heridas que había tenido durante mi infancia, y me acuerdo que yo ni siquiera, porque ahí había perdido hasta el sentido de vivir un año antes de todo. Y me acuerdo que la persona que estaba dando una plenaria llegó donde yo estaba, tomó mis manos y me dijo, tu testimonio va a impactar muchas vidas. Eso fue en el año 2013 y fue también en marzo. En el año 2014 a mí me pasa eso que les digo de un diagnóstico de cáncer. Y en ya te estaba preparando la persona para lo que ibas a vivir un año después. Exacto. Y en ese momento que yo empiezo a reclamarle a Dios, se viene ese recordatorio y esa palabra a mi vida, y yo dije, es esto, porque yo creía, será la Lilian Barrés, y yo ni siquiera me acuerdo, yo ni siquiera sabía como qué podía hacer, y montaba muchos escenarios, hasta ese día que empecé a entender lo que Dios había dicho. Y dentro de todo, la chica que había orado por mí me dijo, tu testimonio va a impactar muchas vidas y te va a llevar a las naciones. Y wow, como Dios, como dice su palabra, no es hombre para arrepentirse, ni cambia tampoco su forma de pensar o lo que dice. No miente. Exacto, y ese día lo reconfirma. Bueno, no solo ese día, sino que desde ese momento empieza a reconfirmar toda aquella palabra. Y dentro de todo, yo no les voy a decir que ha sido o que fue un proceso fácil. Porque cuando pasa eso, me acuerdo que yo hice ciertas peticiones a Dios. Y yo le dije, yo no voy a poder. Y realmente yo no iba a poder, porque sola no iba a poder. Y entonces hice una oración de entrega, donde le dije que tenía mucho miedo, donde abrí mi corazón, y donde en cada momento y cada vez que hablaba con él, yo le decía, es que yo sola no voy a poder. Y siempre venía esa palabra, y me acuerdo que en una de esas me mandan al Hospital Rosales, y yo empecé a ver diversas necesidades,
desde el momento que yo llegué, empecé a ver diversas necesidades que no solo las vi, sino que las viví. Yo ese día que a mí me dieron la noticia, yo no andaba para nada preparada. Y Dios usó a un grupo de personas, y ese grupo de personas llegaron y me llevaron una bolsita. Bien me acuerdo que era una bolsita negra, y la bolsita negra, cuando yo la abro, traía un papel higiénico, traía una pasta para dientes, traía jabón, traía cepillo, y traía lo que yo necesitaba. Los insumos que un paciente normalmente, digamos, ocupa, y que, o sea, mira, yo creo que me identifico mucho con tu historia, porque yo tuve una tía que tuvo cáncer, y anduvimos dando ciertas vueltas con ella, y es bien duro a veces de que ves también pacientes que no tienen su familia que los acompañe, y ese tipo de cositas, este tipo de bolsitas son de gran ayuda. Sí, y entonces eso también marcó mi vida, y me acuerdo que también traía un tratado con un texto bíblico, y eso me motivaba, porque yo dije, verdaderamente Dios está en este proceso, porque también era una manera. Yo creo que sí, lo material es súper importante, era lo que yo necesitaba en ese momento, pero para mí mi mayor recordatorio es el de pensar, Dios está usando a esta gente, y solo Él conocía la necesidad en ese momento. Correcto. Y la envió cabal en el momento correcto, y quiere decir que Él está dentro de este proceso. Y también de que alguien pensó, o sea, puso esas cositas y puso un tratadito, no solo para animar o para suplir una parte física, sino también para la parte espiritual, suplirla con ese tratadito. Qué bonito detalle. Exacto. Y entonces, al final yo decía, como, si me das la oportunidad de salir de aquí, yo nunca prometí, porque yo, no sé, si hay algo que a mí me ha costado mucho, es el tema de las promesas. Y yo nunca prometí como, si salgo de aquí, te prometo que voy a hacer esto, que lo voy a replicar. Pero sí le decía a Dios, si me das la oportunidad de salir con bien de este lugar, permíteme o dame los medios para poder un día hacer esto. Pero nunca le dije cómo hacer ese tipo de, porque yo sí soy bien temerosa de eso. Y me acuerdo que en una de esas me llevan a un examen al Hospital Rosales. Y el Hospital Rosales en ese momento estaba en súper malas condiciones, y me acuerdo que iba en una ambulancia, donde la ambulancia era una donde yo me tenía que acostar en una tabla de madera. Wow. Y me acuerdo que iba con el suero y todo, mi mamá acompañándome, un doctor adelante, y la ambulancia, o sea, era como súper, o sea, yo sentí que era hasta súper denigrante para mí, porque me acuerdo que iba con ropa de hospital y todo, y el trayecto del Hospital Saldaña al Hospital Rosales era como un poco largo. Bastante largo. Y la ambulancia abierta, y yo en condición de paciente, y uno de mujeres expuesta. Ajá, te sentías expuesta. Exacto. Ajá. Exacto. Y me sentí tan expuesta, y me acuerdo que yo todo el trayecto yo me la pasé llorando, y llegué al hospital, iba a un TAC, y veo el ambiente del lugar, y veo un montón de gente, y la gente en condiciones deplorables. Ajá. Y me acuerdo que yo, o sea, de verdad que yo en ese momento sí sentí que me deprimí un montón, y yo no quería hablar con nadie, porque yo no quería que nadie me contara lo que estaba viviendo, porque yo todavía estaba empezando mi proceso, y yo no sabía como qué tan dañada me podía sentir por lo que los demás me dijeran. Y me acuerdo que yo me fui a una esquina, ni siquiera en una de esas sillas, sino que yo me fui a una esquina de ese hospital en lo que yo esperaba mi turno, y yo me tiré en esa esquina y yo empecé a llorar. Pero yo vi mucha gente sin cabello, mucha gente que ya iba más adelante de ese proceso, y empecé a llorar. Y empecé a pedirle a Dios, Dios, de verdad que yo creo que yo no voy a poder, y le volví a decir, yo no voy a poder. Y le dije, pero si tú vas en medio de este camino, yo no quiero atravesar este proceso. Y le pedí que yo no quería atravesar el proceso de quimioterapia, yo no quiero estar en este hospital. Y empecé a hacer una oración, y empecé a decirle, y con todo mi corazón. Y me acuerdo que entré al examen y todo, luego me vuelven al hospital, y tenía que esperar, o sea, todo era incierto.
y me dicen que el tumor no solo estaba alojado en el intestino, sino que habían encontrado algo raro en el hígado y entonces eso complicaba un poco más. Entonces, estaba previo a mi cumpleaños, esos días me dieron como una semana de celebración y el doctor le dijo a mi mamá como, mire, si la niña quiere ir a la playa, puede llevarla, llévela. Y literal, o sea, le dijo como, yo sentí que fue como, cúmplale la última voluntad y me acuerdo que cabal salí y en todo lo que analizaban esos exámenes para ver qué más podían hacer. En ese tiempo yo empecé a orar y de nuevo a pedirle a Dios dentro de mi iglesia y todo, que siempre me apoyaron y entregar esa parte de nuevamente. Y me acuerdo que cuando yo vuelvo, que ya fui a celebrar el cumpleaños y todo, regreso al hospital donde me iban a decir que seguía y a alguien se le ocurre que tenían que repetirme los exámenes. Y me repiten el TAC y repiten toda esa parte y gracias a Dios que esta vez el TAC siempre el tumor estaba alojado, pero en el intestino. El hígado no tenía nada. No estaba comprometido. Dios había hecho que un examen cambiara mágicamente, así como, bueno, de la noche a la mañana, así como él suele hacerlo. Y ahí empiezo a ver señales y ahí empiezo a ver nuevamente que él seguía dentro de ese proceso. Y luego me preparan para una cirugía donde iban a remover medio metro primero me dijeron que eran 15 centímetros de intestino. Y me preparan con una dieta de nada por boca, nada, absolutamente nada por boca, una cirugía donde tenían que hacer lavados constantes porque mi intestino tenía que ir totalmente limpio. Y es uno de los procesos más difíciles. Creo que quienes se han enfrentado a un tipo de cirugía de colon me pueden entender. Y me habían preparado para muchas cosas. E incluso a mí me habían dicho que yo mis necesidades iba a tener que hacerlas por una sonda o por una bolsita. Y el día que llega el día de la cirugía, y me acuerdo que ese día de la cirugía, yo no sé qué pasó, pero me metieron al quirófano a las 6:30 de la mañana, y yo entré, y cuando veo, y vi un montón de cosas de lo que se ve en el quirófano, jeringas, todo el equipo y todo. Y me acuerdo que en esa, yo no me pasó lo de las películas, que uno cuenta y que cuente hasta 10 y que de repente va, sino que de la nada yo me quedé dormida. Como que antes de la anestesia, yo no sé, yo digo, antes de la anestesia, Dios ya había anestesiado mi vida. Cuando yo me despierto, ya había pasado todo. Ya eran las 8:30 de la noche, o sea, desde las 6:30 de la mañana a las 8:30 de la noche, más de 12 horas. Y me despierto y empiezo a tocarme y empiezo a sentir un montón de equipo dentro de mi cuerpo y empiezo a tocarme y veo que tenía que depender de muchos aparatos y a mí me da una ansiedad y empiezo a querer desconectarme todo y dejan entrar a mi mamá. Ahí sí es de los momentos en que, no sé, mi ansiedad y todo lo que yo estaba viviendo en el momento, yo no le dije nada, pero dice mi mamá que jamás va a olvidar mi cara de ese día, que fue como perdimos la batalla, no sé, porque yo te vio como desmoralizada quizás y ella también en ese momento se sintió impotente de no poder hacer nada en ese momento por ti. Sí, y yo sentí, y de verdad, esa ha sido de las veces que yo dije, se terminó todo, y sentí que no iba a poder, que todo se había venido abajo, que los sueños, y empecé a pensar un montón de cosas. Y me acuerdo que ese día me tuvieron que dar algo para dormir porque me dio demasiada ansiedad. Y el siguiente día que yo me despierto, yo estaba con todo conectado. Tenía que depender de sondas, tenía que depender de equipo para respirar. Y yo sentía yo siempre he sido una persona bien independiente y tener que depender de todos, incluso hasta para que te hicieran el baño en la cama, era como una situación que a mí me desmoralizaba un montón. Complicada. Y me empieza a dar una sed, pero terrible. Y en esa sed yo quería agua y la sed me empieza a dar ansiedad porque no era nada por boca. Y me acuerdo que yo gritaba, o sea, mis visitas empezaron a llegar amigos, ahí sí ya empezaron a llegar amigos.
y gracias a Dios tuve un buen grupo de apoyo. Yo siento que en los procesos médicos ese grupo de apoyo es súper fundamental, es importante, ya sea tu familia, ya sean tus amigos y mi familia, que siempre estuvo en todo momento. Y cuando llegaban, estaba como, o sea, estaba ansiosa y quería agua porque tenía una sed, tenía más de una semana sin nada por boca. Y estaba enojada, pero enojada con la vida, porque yo sentía que iba a quedar dependiendo de todo eso o que me iba a morir. Y me acuerdo que llegaban y yo les gritaba y mi comportamiento era como de una persona súper enojada. A la defensiva estaba siempre ahí, como queriendo atacar. Ajá, okay. Yo a mi mamá de verdad que fue un ángel también, que sentí el amor de Dios a través de mi mamá en esos momentos. Y me acuerdo que yo con la gran sed y pasaron como 2 días de eso y nada por boca todavía. Y en una de esas yo me iba al baño, porque cuando ya empezaron a quitar ciertos aparatos, porque yo dije, yo no puedo estar así. Y empezaron a quitar ciertos aparatos, ya empecé a poder respirar por mí misma, me quitaron la sonda para poder hacer pipí. Y me acuerdo que en eso yo dije, yo no voy a depender de ellos para que me estén bañando, porque siempre uno, aparte de ser vanidosa, aunque no parezca, siempre como aquella mujer que quiere ser independiente. Y miren, y sabes que vengo y me iba para el baño, y yo así como toda adolorida y con el montón de cosas. Y tenía un dreno también que supuraba, y ese dreno llenaba de sangre toda mi cama porque a mí me dio hemorragia, y entonces mi cama se inundaba de sangre. Y me acuerdo que yo me iba así como podía al baño, y yo decía, yo quiero entrar yo sola, pero yo quería entrar yo sola porque yo levantaba la tapa del baño y yo empezaba a agarrar agua del tanquecito y empezaba a dar tragos de ahí con la mano. Y cosa que al final hasta después se lo empecé a contar a mi mamá y después se lo conté a los doctores. Pero en una de esas me sentía tan desesperada porque mi sed no se saciaba. Y mi mamá lo que hacía era que agarraba un taponcito de agua, agarraba un algodón y me mojaba los labios, pero yo sentía que eso no era suficiente. Y cuando yo me iba al baño y cuando me estaban bañando o cuando me iba a bañar, yo agarraba mi cabello y yo empezaba a lamerlo y con la boca empezaba, o sea, de verdad que era una desesperación de verdad de tomar agua, con una sed terrible que querés y que te querés tomar como toda el agua de la botella. Y yo llevaba varios días y me acuerdo que en una de esas yo esperé que todos se durmieran. Y el vecino de la par era un señor de avanzada edad y él tenía una botella con agua. Y yo como calladamente me levanté, fui donde estaba él, agarré su botella con agua y le di un trago, pero le di un sorbo con todo. Y una enfermera me volvió a llevar a la cama, no me dijeron nada. Al siguiente día llega el mismo médico que me había dicho que me iba a morir y llega súper furioso, agarra una silla y la pone a la par mía. Y me dijo, vos has desobedecido una orden y a los que desobedecen les va mal. Y pone esa silla y me dice, voy a poner esta silla porque todo lo que hicimos no sirve, todo se arruinó y pongo esta silla aquí y voy a esperar porque vos te vas a morir. Y era la segunda vez que me lo decía. Y me acuerdo que yo empecé a llorar y esa tarde me quedé como súper pensativa y no sé qué sintió mi mamá, de verdad no sé el dolor que mi mamá podía tener. Jesús sí lo sabía y en ese momento, Dios sí lo sabía y en ese momento viene y mi mamá literal me regañó porque me dijo, vos, una hija de Dios, pidiéndole un trago de agua a un hombre, pedile a ese tu Dios que sabes que tu ser. Mi mamá en ese momento no iba a la iglesia y a mí me dio mucha pena. Yo tenía una Biblia en el tocador, que esa Biblia me la habían regalado de cumpleaños, yo ni siquiera la había abierto, era una de esas Biblias de muñequitos de Pechi, y me acuerdo que yo la tenía, y en ese momento que a mí me dio mucha vergüenza lo que mi mamá me dijo, y yo... Porque te confrontó prácticamente, te dijo, o sea, una mujer de fe y no estás confiando en Dios. Exacto, y en ese momento me acuerdo que pasaron unas horas, yo vi la Biblia, y cuando yo abro la Biblia me cae en una porción de Isaías que dice, derramaré aguas en el desierto y ríos en la sequedad.
ni siquiera me acuerdo muy bien cómo era el versículo, pero está en Isaías, y me acuerdo que ese versículo fue como algo que tocó bastante mi corazón, y nuevamente yo pude volver a orar, y empecé a pedirle a Dios que saciara mi sed, que quitara todo lo que yo estaba sintiendo. Le pedí perdón porque yo estaba súper enojada, porque yo le había dicho que de verdad que yo ya no quería seguir viviendo, le había reclamado, yo le decía como, me tenés aquí, me tenés sufriendo, y empecé a reclamarle y empecé a decirle en mi humanidad todo lo que yo sentía. Y ese día después de todo eso que había pasado, me acuerdo que mi mamá, que mi mamá salió, y yo vi que el paciente de enfrente se murió, y es como constante, porque como estás en la sala, y yo tenía mucho miedo, yo estaba como, sí me quiero morir, pero a la vez tenía miedo de morir, y mira, fíjate que viene, y hago esa parte, esa oración, y llega la noche, y yo empecé a sentir paz, pero una paz de manera extraordinaria, tanto que yo ese día, yo ya no quise, ya no peleé con nadie, llegaron mis visitas, yo solo quería estar callada, y me acuerdo que antes de dormir, yo de nuevo me tiro la cobija en la cara, y empiezo nuevamente a pedirle a Dios, y a entregar todo, pero entregar todo, y ahí sí, de hacer la oración más sincera, decirle que yo sabía que yo sola no iba a poder, pero que dependía de Él. Y empecé a decirle que saciara mi sed, que quería vivir lo que decía ese versículo. Te invitamos a no perderte la segunda parte de esta historia, la historia de Gladys, una luchadora que se aferró a Dios y a la vida.